Buenos días a todos, bienvenidos al live del día de hoy. Estamos en una locación completamente distinta desde el puerto de Acapulco. Vamos a transmitir en el Museo El Fuerte del Virrey, un pequeño bastión militar utilizado por Morelos como punto de avituallamiento para combatir y tomar el fuerte de San Diego. Vamos a esperar a que se una nuestro invitado del día de hoy. Él es el licenciado Rodolfo Mauricio Leiva Castrejón, escritor mexicano, originario de la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. Es maestro en Humanidades, Arte y Sociedad Contemporáneas por la Universidad Autónoma de Guerrero y maestro en Ciencias de la Educación por el Instituto de Estudios Superiores Ignacio Manuel Altamirano. Es egresado de la Facultad de Derecho, con estudios de creación literaria en la Universidad del Claustro de Sor Juana en México, y miembro de la Sociedad General de Escritores de México y de diferentes organizaciones literarias internacionales. De su autoría han salido a la luz pública 13 obras entre poesía, ensayo, novela, cuento y teatro. Ha sido objeto de múltiples reconocimientos por parte de autoridades e instituciones educativas y ha obtenido becas y premios nacionales. Entre los más recientes destacan el Premio Latinoamericano de Literatura 2016 en ensayo Jorge Calvimontes. Actualmente se desempeña como secretario de Cultura de Gobierno de Guerrero y ha recibido 2 doctorados por causa de honor de diferentes instituciones culturales y literarias. Así que en el marco de estas fiestas patrias vamos a darle la bienvenida a este invitado de honor que está por unirse con nosotros. Les platico un poco mientras el licenciado Mauricio Leiva se une a nuestra conversación. Me encuentro en un salón privado que se llama El Morelos. Es una energía completamente distinta, verdaderamente como volver al pasado, en donde se sienten estos personajes tan importantes de la historia. Anteriormente me hicieron un recorrido sobre las diferentes salas museográficas que tiene este museo, muy especial en el puerto de Acapulco y pues recordar que Acapulco es mucho más que playa y un clima maravilloso, sino que es un punto muy importante dentro del proceso de historia de nuestro país, así como todo el estado de Guerrero, Chilpancingo, y es por ello que estamos transmitiendo desde aquí el día de hoy. Sabemos que Mauricio Leiva tiene una agenda complicada, sobre todo en estas fechas, pero agradecemos enormemente que se dé el tiempo y el espacio para poder conversar sobre la cultura y el arte. Hola, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por estar aquí. Sabemos que estás en estas fechas sobre todo y siempre con una agenda muy apretada, pero qué gusto Sí, que pues nos aceptaras la el invitación. estado que siempre se ha distinguido por participar y ser punta de lanza en los movimientos sociales de nuestro país hasta la actualidad, ¿no? Hay muchos antecedentes eh, actuales de este tipo de movimientos y en la independencia, pues bueno, después del Congreso de Anáhuac, se genera la Constitución de Apatzingán, capturan a Morelos y otro sureño, Vicente Guerrero, toma el movimiento armado. Muchos desertan, sin embargo, él continúa, persiste en que puede hacer la independencia de México, apoyado por la gente del sur, por Galeana, por Álvarez, por parte de los Bravo, y finalmente se ve que esta región
si bien es cierto que la lucha de independencia en ese entonces estaba muy focalizada en el Guerrero, pero es una región que sigue siendo un problema para el virreinato y pues es Iturbide el encargado de venir a sofocar la rebelión y lo que hace es pues lograr un gran pacto con Vicente Guerrero, que será el plan de Iguala, donde también vamos a tener en ese contexto el nacimiento de nuestra bandera nacional que nace también en Iguala. Y bueno, eso va a desencadenar pues, posteriormente en los tratados de Córdoba, en la consumación de independencia y pues toda esta caterva de hombres del sur va a participar en muchos de los movimientos muy importantes, ¿no? Después Guerrero participará eh, para derrocar a Iturbide, cuando Iturbide pues traiciona los pactos que se habían firmado con los independentistas, van a impulsar al primer presidente de República Federalista, a Guadalupe Victoria. Después el mismo Guerrero va a llegar a la presidencia, va a tener que abandonar la presidencia, es fusilado, lo sucede Juan Álvarez. Juan Álvarez, pues, el precursor del plan de Ayutla, de Roca Santana. Juan Álvarez, una figura pues tutelar para Ignacio Manuel Altamirano, que es el padre de la independencia intelectual de este país. El hombre Juan Álvarez también va a ser el primero en involucrar a Juárez en su gabinete cuando es presidente de este país. En fin, el sur ha tenido una presencia siempre muy especial, ¿no? En la Claro, historia y de... por eso y ya justificaste todo el por qué estamos aquí el día de hoy en Acapulco, más que en este Museo del Fuerte del Virrey, y que seleccioné justamente el Salón Morelos para tener esta plática en el contexto de las fiestas patrias. Sí, no, hombre, un espléndido lugar. Yo creo que es un lugar que hacía falta reivindicar que Acapulco tuviera un lugar que reivindicara la historia y su historia también, ¿no? Yo creo que el Museo Fuerte del Virrey lo logra muy bien. Pues he tenido posibilidad de estar ahí en diferentes ocasiones y creo que es un lado de Acapulco que de pronto se perdió de vista, se lo comió la discoteca, se lo comió un poco otros atractivos, pero se nos olvida que Acapulco pues, es un lugar eminentemente cultural que tiene una fuerza histórica de una repercusión que aún no alcanzamos a medir. Hay que entender que el comercio que impulsaba el galeón de Manila, el intercambio con Asia, pues tuvo repercusiones más amplias para todos, ¿no? Tanto para ellos como para nosotros, culturalmente hablando, ¿no? Tanto ellos como nosotros adoptamos alimentación, intercambiamos vestimenta. La filipina, la guayabera, pues es la filipina, ¿no? La pelea de gallos, Viene de la allá, la cena, pelea de gallos, la tuba, el coco. el propio relleno es una influencia de esto. Las palmeras, muy poca gente sabe que las palmeras las trajeron de allá, ¿no? No eran naturales de la región. Y así pudiéramos hablar de todo este intercambio que se da a través de Acapulco, ¿no? Y Guerrero, si bien es cierto, también en toda esta historia independentista influye, pues también influye racialmente, ¿no? Somos la cuna del afromestizaje, tenemos a Coajín y Cuilapa reconocido por la UNESCO como el primer lugar de sitio de memoria y de esclavitud. Estamos hablando de que el afromestizaje nace en Guerrero, no en Veracruz como se tiene pensado, ¿no? También, por ejemplo, tenemos las grutas de Juxtlahuaca, de donde también hay un importante contenido prehispánico. En fin, Guerrero, pues es cuna de muchas cosas, ¿no? Es origen, dice una frase, es origen de México, y yo creo que pues hay muchos hallazgos importantes. Últimamente ya se descubrió y se comprobó que el maíz en Mesoamérica nace en Guerrero, por ejemplo. Esto está comprobado por el INAH. Y así pudiéramos hablar de muchas cosas, ¿no? Yo creo que Guerrero ha aportado mucho y pues también ha seguido y sigue pues, aportando.
Y eso me lleva a la siguiente pregunta. En el 2007 recibiste por parte de la revista Revolución de Iguala un reconocimiento por tu valiosa aportación en la construcción del proyecto de rescate y de difusión de la cultura guerrerense. ¿Qué te ha llevado a desarrollar tu trabajo y poner toda esta energía en la difusión de la cultura? Pues mira, fundamentalmente yo creo que un amor muy grande por lo que soy, en mis raíces, por ser de Guerrero. Yo soy un guerrerense digno de serlo. Me siento muy orgulloso de lo que hemos dado en la historia y también pues lastima, hiere cuando se habla de Guerrero mal, cuando se nos ve como un estado donde ocurre todo lo malo. No sé si recuerdas, pero en 2015 hubo una campaña agresiva contra el estado de Guerrero, donde se decía que Guerrero era el primer lugar en todo lo malo. Así se nos consideraba. Entonces, no importaba qué ocurriera en otros lugares. Si pasaba en Guerrero, era Guerrero lo peor, ¿no? Y creo que primero es un acto de gran ignorancia etiquetar a cualquier entidad de México como algo negativo, ¿no? Hemos tenido hasta ex candidatos presidenciales que han dicho que solo somos un lastre, ¿no? Que Oaxaca, Guerrero y Chiapas somos un peso para el país. Se han llegado a expresar así de nosotros, ¿no? Cuando lo cierto es que, y digo, y podemos hablar hasta de México contemporáneo, ¿no? De primer astronauta mexicano, pues es de Chilpancingo, es un hombre muy preparado, es un hombre muy capaz, Rodolfo Nerivela, y pudiéramos hablar el quinto bailarín más importante en la historia de danza contemporánea, Serafina Ponte, y es de Chilpancingo. Pudiéramos hablar de muchas cosas que está dando Guerrero en arte contemporáneo, en ciencia, en deporte, vaya, ni se diga, ¿no? Entonces, de Gastronomía. pronto, en gastronomía, entonces de pronto encontrar que la percepción general es que somos lo primero en todo lo malo, eh, pues sí te duele, ¿no? Sí te hiere en el amor propio y yo que siempre me ha gustado mucho la literatura, la historia propia, desde luego, eh, decidí desde que eh, definí bien mi vocación, decidí que lo primero que iba a hacer era escribir nuestra historia y reivindicarla, ¿no? Entonces he escrito obras de teatro de contenido histórico que se han montado en varias partes de México relacionadas a la historia, una obra sobre sentimientos de la nación que tuvo 28 puestas y que se sigue reproduciendo. Eh, He escrito novelas reivindicando temas de interés nacional, pero que han acontecido en Guerrero, como el Plan del Zapote, que ganó eh, el estímulo a la creación y desarrollo artístico en obra inédita terminada, y que fue un acontecimiento en 2010, fue la obra con la que abrió el centenario de la Revolución Mexicana, porque también en la Revolución fuimos pioneros con este plan. Eh, entonces decidí contar lo nuestro, decidí que era muy importante que los escritores empezaran a escribir sobre su historia, porque también ahí hay un divorcio intelectual eh, que no alcanzo todavía a comprender desde mi postura personal. Y participé como promotor cultural, esto desde los 22 años, en muchos festivales independientes, en muchos, los conozco todos, y aquí en Guerrero los conozco todos muy bien. Eh, eh, este reconocimiento fue cuando tomamos el Yehuala, que es un festival en Iguala muy tradicional y que lo hicimos muy grande y que ahora como secretario logramos instituirlo en la Secretaría de Cultura porque no tiene ese reconocimiento. Y bueno, yo creo que hemos hecho pues un camino eh, pues muy fuerte, En la también de pelea. construcción de Guerrero no es el malo en todo, el número uno. No, pero hay una obsesión o sea, mira, tú puedes ver los noticieros y puede ocurrir algo muy malo en cualquier estado, puede ocurrir una tragedia en cualquier estado, pero si aquí ocurre algo, lo que sea,
aunque la dimensión no tenga comparativo, todo el mundo prefiere hablar mal de Guerrero, ¿no? Es como si fuera una consigna y yo decidí, eh, si yo quería hablar bien de Guerrero, lo primero que tenía que hacer era escribir cosas de Guerrero. Y por eso pues me dediqué y me he dedicado a escribir mucho sobre lo que hemos pues aportado como Estado, ¿no? A la nación. Oye, y justamente escribiste de Mordazas y Hablemos de la Vida, cuyos temas apelan a la conciencia del ser humano, justamente para seguir evitando esta violencia entre nosotros, entre los seres humanos, hacia la madre tierra. ¿De qué manera puede ayudar la cultura al despertar de la conciencia humana? Yo creo que la cultura, son dos temas, ¿no? El arte y la cultura. Yo creo que la cultura es resiliencia. Yo creo que la cultura es lo que nos mantiene de pie cuando todo se derrumba. Y lo Lo que acabamos. hemos construido. Así es, lo que hemos construido como sociedades y lo que aportamos como seres humanos en una construcción social es la cultura. Pero creo que la respuesta más eficaz que tiene la cultura a sus problemas es el arte como respuesta de la sociedad a los problemas que tienen. ¿Por qué? Porque pues el arte es simple y sencillamente es la forma en la que se expresan las sociedades a través de sus artistas, a través de sus creadores. La producción artística y creativa siempre va a ser más potente en los momentos de mayor crisis, porque la, el arte es lo que nos va a permitir a nosotros cambiar nuestras dinámicas existenciales, cambiar nuestras dinámicas como seres humanos. Yo estoy convencido que el arte es lo que hace de nosotros seres específicamente humanos. Es decir, el arte, aún con todas las tendencias y las bogas y lo que manejen en la actualidad, el arte es eminentemente humano. Es algo que al final del día, por mucho que introduzcan nuevas tecnologías, por mucho que digan que las computadoras pueden crear arte, yo creo que no, yo creo que eh, el arte es lo que ayuda a ir cambiando también nuestras visiones sobre lo que vamos enfrentando y cómo genera conciencia. Yo creo que genera conciencia a medida de que el arte ayuda a ir cambiando los procesos sociales, porque eso también lo hace el arte. Cuando lo insertes en la cultura, eh, te cambia de una manera distinta. Tú no puedes ser el mismo después de oír una sinfonía, no puede ser el mismo después de ir a una fiesta tradicional popular. Así de sencillo, porque también la vieja concepción de que el arte solo es arte si está en un nivel muy elevado, pues también es algo que está rebasado por completo, ¿no? Eh, Casi el valor identitario de las comunidades eh, y sus expresiones son tan válidas, tan válidas como puede ser tener un Gauguin colgado en tu casa, o como puede ser que vayas a una ópera o estés en Costa Chica viendo a los Diablos Negros de la Costa bailando, ¿no? Eh, Esto nos permite también algo importante. Yo creo que la gente que es tocada por el arte, la gente que es tocada por la cultura, nunca va a ser una mala persona. No se puede. No se puede, simplemente es un contrasentido, ¿no? No puedes. Entonces, estos procesos sociales a los que me refiero, que detona el arte, impulsado por la cultura, son los que creo que colocan al centro, o deberían más bien de colocar al centro de todas las empresas de gobierno, de iniciativa privada, pues como algo importante y casi urgente, ¿no? Y eso me lleva justamente a mi siguiente pregunta. Se creó la Asociación Nacional de Secretarías de Cultura, en donde Ujú. fuiste anfitrión. Y justamente, Un pues, poquito más que eso. bueno, ya nos vas a platicar justamente sobre eso, pero
¿Lo consideras, esta creación, esta asociación, la consideras determinante para la vida cultural del país y el desarrollo cultural, no solo del Estado que tú presides, sino del país? ¿Tú consideras, es la pregunta, la cultura puede ser un motor de desarrollo económico? Pues mira, son dos preguntas. La primera, yo no creo que la Mexic sea, eh, vaya, que sea fundamental para el desarrollo. Yo creo, o importante, yo creo que es detonante. La Mexic es una reacción de los secretarios del país ante una política centralista que amenaza con dejar sin presupuesto a los estados. Así surgimos. Eh, Cuando en inicios de este gobierno se nos habla de que los estados ya no vamos a recibir ningún peso, es cuando nos organizamos en un hecho además sin precedentes, donde los secretarios, todo el país, estamos hablando de más de 18 secretarios, un poco más al final de 24, decidimos protestar y decidimos unirnos y decirle a la federación en muchas reuniones, no te estamos pidiendo dinero, estamos pidiendo que cumplas con el pacto federal. Tú tienes la obligación como recaudadora de dinero de regresarlo a todas las áreas, incluyéndonos a nosotros. Y porque además, Perla, nosotros somos los que detonamos los procesos en los estados y somos los que conocemos a las comunidades. Y entonces la primera intención era dejarnos sin nada. Eh, Después de mucho jaloneo, la Mexid y de fijar posturas y de ruedas de prensa y de muchas cosas, que de hecho la primera rueda de prensa en ese sentido fue en la Casa Guerrerense, en la Ciudad de México, pues logramos 5 millones. En el comparativo de que se estaban recibiendo 34 millones anuales desde hace muchos años y que de pronto simplemente dijeron ya no va a haber un peso. Entonces imagínate lo que es para estados como Guerrero, donde el subsidio federal representa el 90% del ingreso, que vengan y te digan de la noche a la mañana que ya no vas a recibir nada, ¿no? Entonces, la MEXIT surge por eso y hemos ido logrando una relación muy buena eh, con la federación. La secretaria, pues, después de muchas reuniones, ha mostrado pues disposición, hemos caminado, no como queremos, creo que eso no ha sido proporcional ni equitativo, pero bueno, hemos ido caminando bien y de ahí surge la Mexit como esta reacción a eso y nos ha permitido ir avanzando y ir atendiendo temas importantes como este año de presupuesto, pues poder destinar algo a las comunidades culturales. Y lo otro de que si es factor de riqueza, yo creo que hay una trampa ahí muy que se tiene que analizar con mucho detenimiento, porque se habla siempre de que la cultura forma parte del Producto Interno Bruto y se habla mucho de que la cultura es detonante económica, que hay que invertirle, pero no creo que lo sea así para todo el país. ¿No crees que sea Yo creo, seguir manejando el hecho de que la cultura pues es un detonante o es un factor económico importante, porque la animación cultural es una cosa, que es donde se genera mucho dinero. Eh, los procesos culturales son otra cosa, son muy diferentes. Y ahí se le apuesta a los procesos culturales, no se le apuestan al dinero. Entonces, yo lo que creo es que, repito, esto de que la cultura es generadora de riqueza económica, específicamente, es algo que se tiene que analizar con mucha con mucho detenimiento y con mucha cautela porque pues alguien empezó a decir eso, ¿no? Alguien empezó a decir que la cultura estaba generando riqueza y si de por sí los gobiernos no le invertían, pues ahora bajo esa premisa quieren invertirle menos, ¿no? Y lo cierto es que en algunos nichos sí genera dinero, pero en otros no está generando dinero.
Entonces, Y ahí la eh, urgencia de las políticas públicas, ¿cierto? y De, que se vuelva, sí, sí, porque eh, pues hay mucha gente, y ahorita lo estamos viendo, uno de los sectores más afectados por la pandemia es el sector cultural. Eh, lo que estamos viendo es que los festivales grandotes, eh, pues eran una fuente de empleo importante para los creadores, porque pues contratabas compañías, contratabas todo, pero yo no veo un creador o que haya una mayoría de creadores que estén viviendo bien. La verdad es que nadie se la está pasando muy bien con esto. Y este mito de que la cultura genera riqueza, pues no es cierto, no, no genera riqueza. Estamos en problemas graves que las instancias de gobierno tenemos que empezar a ver cómo resolvemos. Ese es un reto también fuerte, ¿eh? pero tal vez mi visión va más hacia no generador de riqueza propia, sino más bien como un motor de desarrollo económico, que eso yo considero que sí sucede, porque genera esas actividades culturales son un motor, como lo es el arte, en sus diferentes actividades y en diferentes disciplinas, desarrollan, generan una actividad económica, no quiere decir una riqueza, pero generan ese motor. Sí, mira,